Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas palabras fueron las palabras de Jesús antes de la ascensión, antes de subir al cielo. ¿Cuál fue el encargo que le dio Jesús a la iglesia? Que hagan discípulos, que prediquen el evangelio a toda criatura, que prediquen para que ellos conozcan, para que ellos se arrepientan, para que ellos se acerquen a Dios, se hagan discípulos, bautizándose y aprendiendo, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Esta es la razón de ser de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. Esta es la gran comisión. Esta es la tarea de todos los creyentes, sea cual fuere el don. La Biblia dice que Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios. Esto está en todos los creyentes, aún el que posiblemente sea mudo, pero puede usar lenguaje de señas, puede evangelizar con el lenguaje de señas. Entonces, este es un trabajo de todos. Esto es una de las razones de la vida de las cuales Dios nos llama. Si bien es cierto, acercar a una persona a Dios no está en nuestra capacidad humana. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solamente vamos a ser como instrumentos, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de tocar a las personas. Ahora hay otro detalle. La Biblia dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, automáticamente uno asume que para ser un hijo de Dios hay que recibirle y hay que creer en él. Entonces piensan que es bastante fácil y así se acaba todo. Dicen, yo ya le recibí, yo creo en Dios, por lo tanto soy salvo. Pero esto realmente sería muy fácil de hacerlo. ¿Y quién puede de repente conocer todos esos misterios de la fe? Porque es fácil decirlo de labios para afuera. ¿Quién podrá decir realmente que es un creyente sincero y genuino? Uno va a tener que pasar por ciertas pruebas o dificultades donde nuestra fe es sometida a procesos donde nosotros mismos nos damos cuenta si realmente conocemos a Dios, amamos a Dios y tenemos fe. Realmente la fe nos justifica. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está bien, la fe nos va a justificar. Pero nuestra fe sin las obras está muerta. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay nada. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, sino por sus frutos. El resultado de su vida, su conducta, su trato cotidiano con los demás va a dar muestras si realmente es una persona arrepentida de sus pecados, que le rindió su vida a Jesucristo, que dejó que Jesucristo gobernara su ser y está llevando un camino. No precisamente sea una persona perfecta, no lo hay, no existe. Pero sí una persona que quiere honrar a Dios, que quiere obedecer a Dios, a su nombre, gloria. Entonces, la tarea que nos ha dado el Señor, la realizamos, la podemos hacer de muchas maneras, pero les voy a hablar acerca de una que es bastante práctica y espero que prestemos bastante atención. Mire, si por ejemplo la iglesia sale a la calle, un parquecito, una placita pública, alguna avenida o calle un poquito concurrida, de preferencia, porque donde hay gente es lógico que hay que estar allí, porque si no hay nadie estaríamos hablando al viento. Entonces vamos buscando un lugar donde transite gente, ¿okay? De preferencia un lugar que sea como un parquecito. ¿Por qué? Porque la gente los que están sentaditos ahí significa de que no tienen prisa, que pueden escucharnos.
está sentado, ya sea en su puerta, ya sea en una banca, no tiene excusa, puede escuchar. Entonces, vamos en grupo, ya un mini devocional, ¿no? Una oración, unos cánticos, ¿no? Y luego una pequeña predicación, y la gente se distribuye para acercarse a los demás. Ve una persona, por supuesto que previamente ha tenido que orar, ha tenido que encomendarse al Señor, ¿no? Viene preparado, está con una Biblia, está con tratados bíblicos, esos papelitos como volantes. Entonces, está encomendándose al Señor, porque recuerde esto, cualquier cosa puede pasar. Hay personas que de buena manera reciben y hay personas que son irrespetuosas y de repente, como decir, en la cara de uno puede romper el papel o pueden hablar una cosa que no agrada. Entonces uno tiene que tener paz. Escuche bien, hay que saludar amablemente. Si la persona se molesta, actúa de manera injusta con uno, nosotros jamás vamos a tener que reaccionar de una mala manera. No. Se le agradece, muchas gracias, disculpe la molestia, y se retira. Pero si es una persona accesible, uno le saluda. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Podría hacerle una pregunta, por favor? Entonces, sí, claro, porque uno ha sido amable, entonces le haces una pregunta. Esa pregunta nos va a servir para poder establecer un contacto, para que la persona, para que haya una interacción, porque no es bonito que haya un monólogo, que uno de frente diga todo y el otro solamente esté callado, no. Que piense que es algo justo que haya como un diálogo, que es lo correcto. Entonces le pregunta, ¿a usted qué es lo mejor que le ha pasado en la vida? O por lo menos alguna cosa muy buena que le haya pasado en la vida. Entonces la persona de repente va a sonreír, porque lo que queremos es que no esté áspero, que no esté reacio, sino que esté un poquito relajado, natural. Y de repente va a decir, el nacimiento de mi primer hijo. O de repente diga, el día que me casé, o el día de mi graduación, o de repente cuando me fui de viaje con mi familia, va a decir alguna cosa, ¿no? Va a estar pensando creo que cuando nos fuimos de viaje toda la familia, pasamos un tiempo hermoso, creo que ese ha sido uno de los mejores días de mi vida. Y uno, ¿saben qué? Lo que diga, uno va a tener, no vas a rechazar lo que dice, no vas a contradecirle. Solamente asiente, es su forma de pensar. Entonces, uno dice, muy bien. Entonces, ¿usted quiere saber cuál fue el mejor día de mi vida? Entonces, como tú le has escuchado, la otra persona dirá, claro, dígame. Y ahí le dices, el día más importante de mi vida ha sido el día en que yo le rendí mi vida a Jesucristo. Lo conocí, escuché de Él y cambié completamente. Entonces aquí empieza algo. Ya que empezó uno a poner a Cristo por delante, va a tener que sopesar la situación. Le dices cómo eras antes de conocer a Cristo y le dices cómo eres ahora conociendo a Cristo. Por ejemplo, si tú le dices, el día que conocí a Cristo, porque yo antes estaba sin rumbo, como un humano más, viviendo por vivir, sin rumbo, sin dirección, muchas veces embriagándome los fines de semana, sin respetar a las mujeres, borracho muchas veces, y tantas cosas. El que de repente tuvo vicios puede contar, estaba en vicios, estaba en estas cosas, pero un día me hablaron de Cristo, estaba con mis dudas, fui a la iglesia, escuché una y otra vez la palabra del Señor, entonces yo hice mi decisión de rendir mi vida al Señor. Y después empecé a cambiar. ¿Saben que ahora soy otro? Ya no bebo licor, no lo necesito para poder distraerme, para olvidar mis penas, no lo necesito, ya tengo a Cristo, ahora tengo un trabajo fijo, soy una persona honesta. No soy perfecto, pero tengo un trabajo que me da para vivir, tengo paz con mi familia. Empieza a decirle las cosas que está viviendo ahora en Cristo. Y luego usted aplica esto. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera conocido a Cristo? Entonces,
si no habría conocido a Cristo, de repente el día de hoy estaría, no sé, en prisión, de repente estaría muerto, de repente estaría hundido en la depresión, o quizá lejos de mi familia, aborrecido por la sociedad, no sé, lo que de repente usted considera eso. Entonces, bien práctico, vamos a ver, vamos a hacer un repaso. Primero, nos acercamos con amabilidad. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Entonces, si dice sí, ahora si dice no, no le insista. Oh, está bien, que tenga buenas noches, no se preocupe. Si dice no, pero si le dice, claro, sí, usted le pregunta, ¿qué es lo mejor que le ha pasado en la vida? Y cuando esa persona habla, usted le dice, mire, y a mí lo mejor que me ha pasado en la vida es esto. Y le cuenta su experiencia con Cristo. Antes y después. Y luego le dice, ¿qué habría pasado si no tuviera Cristo? Usted muestra lo mejor de Cristo. Y luego eso ya queda en manos de esa persona. ¿Qué va a hacer? Escuchen bien esto, por favor. Hay algunos creyentes que piensan que mientras más, dicen, yo voy a ganar las almas. ¿Sabe qué? El creyente no gana las almas. Porque el creyente no es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El creyente no las gana. Nunca debería estar presumiendo de eso. Nunca. Porque tiene que reconocer que es solamente un instrumento. Otra cosa. Hay algunos que dicen, no, mira, que yo le presionan a la gente para que haga la oración de fe, la oración del penitente. Repite esto, ¿no? Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, y esto, como si fuera un rito de iniciación. ¿Sabe qué? En muchos casos funcionó, pero en muchos otros casos no funcionó. Porque mucha gente, por compromiso, por presión, repetían únicamente de labios para afuera. La Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Realmente nosotros decimos, yo elegí a Cristo. No, Cristo nos eligió a nosotros. Esa es la verdad. Pero esa oración como que ayuda mucho a algunas personas porque justamente ha coincidido en que estaban analizando su vida, que está marchando mal, y de repente usted llegó en el momento preciso para hablarle, y esa fue la última gotita que hizo que esa persona derrame su alma y diga, sí, yo necesito de Dios, sí, yo quiero acercarme a alguna iglesia, yo quiero cambiar mi vida. Eso puede ocurrir, pero no significa que mágicamente, porque repita una oración, esa persona automáticamente va a cambiar. Eso no significa que sea así. ¿Okay? Usted, si cumple el trabajo, debe estar en paz. Mire, yo recuerdo cuando he predicado en la calle y he hablado a algunas personas y he visto a algunas personas con cierto rechazo, pero como he sido respetuoso, no me han respondido de mala manera, pero está bien, no entregaron su vida al Señor. Pero también me he quedado asombrado en algún momento. Recuerdo que una vez toqué una puerta y salió una señora joven con su bebé. Y yo le digo, ¿cómo está? Era de día todavía. Buen día. ¿Me permite un minutito? Estamos por esta zona con unos hermanos de la iglesia evangelizando, porque todos tenemos problemas. Mire, yo también tengo mi trabajo, yo vivo lejos, pero me da tiempo de llegar aquí, porque creo que esto es algo importante, una de las cosas más importantes de la vida. Y le empiezo a hablar del Señor un ratito. Y escucho desde adentro, Juana, ¿qué pasa? ¿Quién está ahí? Y ella dice, un ratito. ¿Qué cosa? Dice, sale molesto el hombre. Y yo estaba un poquito asustado. Sale un hombre, está desnudo, o sea, sin camiseta, sin nada. Parecía una persona así, muy brava. Entonces dije, uy, ahora este hombre me va a querer golpear. Eso yo pensé. Entonces, ¿qué desea? Y yo le dije, yo solamente estaba trayendo la mejor noticia que uno puede tener. ¿La mejor noticia? Sí. En la Biblia dice que el Evangelio son buenas noticias. La buena noticia es que para todos nuestros errores y pecados hay perdón. Y entonces el hombre se quedó callado.
como se quedó callado y no sabía qué decirme, yo seguía hablando. Para resumir la historia, los dos en ese momento cerraron sus ojitos, repitieron una oración que yo les hice, y decían, yo pensé que eso iba a acabar mal, pero terminó bien. Y a veces pasa eso, puede ocurrir estas cosas. Tenemos que encomendarnos al Señor. Solamente tenemos que cumplir. Y esto está. Algunos se emocionan, se apasionan y hacen un bonito trabajo. Otros de repente tienen mejor cualidad para hacer otros tipos de trabajo. Y no le debe tampoco, no tiene por qué sentirse mal haciendo otro tipo de trabajo. Lo importante es que cumplamos esta gran comisión. Entonces, repito, sea amable en todo tiempo. Salude, sea respetuoso. Establezca el contacto. Puede hacerle una pregunta como... por supuesto, le puedo hacer una pregunta, pedir permiso para hacer la pregunta. Y luego, en esa pregunta puede ser, ¿qué es lo mejor que a usted le ha pasado en la vida? Y esta persona va a responder algo. Y luego le toca a usted. Usted le dice luego, esto es lo mejor que a mí me ha pasado. Y le cuenta su antes, su durante, su después. Por favor, no sea extenso. Esas personas no pueden escuchar mucho tiempo. No sea extenso, sea preciso. Sea preciso. A no ser que esa misma persona le diga, ¿y qué pasó? ¿Y esto? Entonces, si ya le pregunta a esa persona, ni hablar. Si el grupo de los hermanos está avanzando por otro lado, no importa. Más importante es esa alma, esa persona que de repente necesita que alguien le hable. Usted quédese allí el tiempo que sea necesario. Un día yo voy a una asamblea de una directiva de una zona, justamente para tratar una especie de problema. Y les empiezo a hablar del Señor a esa directiva. Y una de las personas de la directiva me dijo, disculpe, hermano, yo tengo un hijo que está muy mal. Usted le puede hablar, le puede aconsejar, le puede decir algo. La verdad que ya era tarde, yo tenía que irme. Entonces yo, claro que sí, le dije, pues acompáñeme. Le acompañé a su casa, salió el joven, hablé con el joven, y el joven era al comienzo bien callado, pero después empezó a soltarse un poquito y a sacar un poquito su problema. Le prediqué y yo le dije, ya has probado muchas formas de vivir y te han ido mal. ¿Quieres probar cómo es vivir con Cristo? Entregar el timón a Él para que Él conduzca tu vida. Ya no hagas las cosas a tu manera, ya que me dices que has fracasado en esto, aquello y todo esto. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Quieres postergarlo? ¿Qué? ¿Necesitas ahora de Cristo o no? Sí. ¿Lo necesitas ahora? Sí, ahora mismo lo necesito. Entonces le guié en una oración y luego establecí contacto para poder enviarle mensajes, alentarlo, porque yo estaba bastante lejos. Entonces puede ser, y yo estaba apurado, yo lo único que quería era irme, pero hubo una necesidad y tuve que ir para el otro lado. Y gracias a Dios el muchacho pudo acercarse al Señor. Ahora, si el creyente o la persona logra de repente quedarse en la iglesia, bien. Si no lo hace, pero hay que estar orando, hay que buscar. Si es posible, establezca un contacto, un intercambio de teléfono o algo así, para que esa persona sea orientada. No lo suelte. Por decir ya usted logró el acercamiento a Cristo y luego lo abandona, no sabe más de él, no le importa. No, usted le puede entregar un tratado bíblico y le dice, mire, aquí está la dirección de mi iglesia, aquí están los horarios de los cultos o reuniones, ¿no? Si está el teléfono ahí, aquí está el teléfono. Y nosotros estamos para atenderles, para servirles. Somos como una familia. Muchas veces nos hemos apoyado en muchas cosas. Y estamos para servir al prójimo, a la sociedad. Así que no te olvides, no botes este papelito. Aquí fíjate bien, aquí te podemos ayudar. Ya, gracias. No pierda el contacto. Ahora, si usted ve que es accesible esa persona, o te gustaría ir de repente este domingo a la iglesia, tenemos reunión a las 11. Si gustas, paso por aquí. O dónde vives, o dame tu teléfono y coordinamos. Si no puedes este domingo, algún otro día. Ya, mi teléfono está. Si te da el teléfono, excelente. Entonces estás más seguro.
cualquiera que fuere. Pero no, usted dése cuenta que no sea fastidioso a la persona, que no sea espeso, sino que sea prudente, que en todo momento usted déjese guiar por el Espíritu Santo y Él se va a encargar de todo eso. Amén, iglesia. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Señor, hemos tenido aquí una pequeña explicación de la importancia de cómo es que podemos nosotros evangelizar en la calle a alguna persona que necesita. Señor, suplicamos tu favor. Guíanos. Ahora mismo que vamos a salir por estas calles, acompáñanos, guárdanos, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Líbranos de toda trampa del maligno, de toda oposición. Señor, sé tú un escudo alrededor nuestro. Asimismo que podamos hallar gracia en ti, Señor, Dios de la gloria, que podamos hacer tu voluntad. Esto es obedecerte, Señor. A esto nos llamaste, a predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, Dios bueno. Señor, acompáñanos, guárdanos y danos deleite de hacer el trabajo que nos has encomendado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.